Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría estar con ustedes, con Rafael García Villegas, por allá también. Hola a Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mis queridas Lauras, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos. Hoy un programa muy especial, celebrando 75 años de uno de los escritores de la onda, literalmente, aunque ellos no se asumen como tales, pero que vienen a revolucionar en los años 60 el pensamiento de los jóvenes a través de las letras. Es un momento muy importante en la historia, Rafa, porque está la música, está la mercadotecnia, ya la posguerra muy bien establecida, y entonces surge una cultura de jóvenes que en México tiene sus expresiones más particulares en la literatura de José Agustín, de Parménides García Saldaña, Gustavo Sáenz, pero particularmente una obra de José Agustín es la que inaugura todo este ciclo. Y por eso le vamos a dedicar hoy el programa celebrando sus 75 años, como también lo hacemos con nuestro mural que semana a semana compartimos con ustedes. Vamos a hacer un recorrido, vamos a platicar, tuvimos la oportunidad de platicar con sus hijos, también con gente muy cercana y sobre todo con sus alumnos. Esto hay que subrayarlo. La influencia de los jóvenes que nos deja José Agustín con su obra, no solo es para quienes lo hemos leído, sino también para tantas generaciones que se han formado bajo su ala y que también de alguna manera han tomado este derrotero de la literatura, nada más por mencionar alguno, Juan Villoro. Efectivamente que vamos a tener algunos insertos de él y de algunos otros críticos, amigos y familiares de José Agustín. Y vamos tras los pasos precisamente del autor de La tumba, Guadalupe Alonso, también estuvo allá Olín Buendía y Armando López, se dieron una vuelta a la casa del maestro José Agustín. En Cuautla. En Cuautla, allá en Morelos, para buscar y recorrer sus pasos y saber más sobre este gran escritor mexicano. Hola, buenos días. Estamos en el jardín de José Agustín Ramírez y su esposa Margarita Bermúdez. Yo soy su hijo, José Agustín Ramírez. El estrés de la ciudad, como a cualquiera, lo convenció de que se fuera, ¿no? Y también en el afán de que era escritor y quería encontrar pues, paz y tranquilidad, y aquí todavía se encuentra eso. Pues sí, también como amigos suyos. Poniatowska solía venir a visitarlo. Recuerdo por lo menos así varias visitas así de amistosas, como pues a comer y así. Y finalmente ya la última, después del accidente que tuvo mi padre, pues ella trajo a una chamana del volcán, vino a visitarlo junto con Fritz Glockner o Julio Glockner, el antropólogo, a traer a una chamana a ver a que medio lo alivianaran y así, ¿no? Eso se me hizo muy curioso, de doña Poniatowska. García Márquez, como te platicaba hace rato, infinidad de escritores y fans suyos y gente muy querida por aquí, ¿no? Alguna vez me enseñó como la enciclopedia Larousse ilustrada y me dice, yo estoy aquí entre las biografías, y yo, bueno, me imaginé su foto y todo, no estaba su foto, pero sí estaba su nombre y una breve descripción de quién era, ¿no? Ahí estilo Wikipedia o lo que sea. Entonces en ese entonces era la enciclopedia Larousse así, y él estaba muy orgulloso de eso, es como diciendo, mira, a mi edad, eso era el mensaje supongo entre líneas, ya estoy aquí. Yo he notado que es un síndrome muy común, que ser hijo de alguien así tan famoso o tan importante, pues es difícil de quitarse ese estigma de encima. Hay gente que te abre las puertas por el simple hecho de ser su hijo, y hay gente que te las cierra, ¿no? Es admirado y envidiado y una serie de cosas, ¿no? Y durante mucho tiempo para mí fue así como de pues, motivo de mucho orgullo. En algún momento sí se vuelve un conflicto quizás con uno mismo, y así, pero a final de cuentas pues digo, siempre pensé que no me imaginaba siendo hijo de nadie más, ¿no? Quien tú quieras, ¿no? Así, él tal vez hubiera preferido ser Mick Jagger o Jim Morrison en su vida ideal, pero yo estoy a gusto con todo lo que viví con él. Óyeme, preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Que él se le relaciona mucho con el rock and roll, aunque no sea músico, ¿no? Por alguna razón todo lo que escribió se considera como parte del rock and roll, ¿no?
Le han llegado a decir el Elvis de la literatura, el rey del rock en español, pero bueno, escrito. No, era tan ecléctico en tantas cosas que le apasionaban, y como que pues todavía se puede escribir mucho sobre él y sobre cómo, bueno, pues cuánto amaba él todas las bellas artes. Pero convivir con él pues sí fue, para mí pues ha sido toda una aventura, y todo lo que se ha derivado psicológicamente de cualquier aprendizaje que pudiera haber habido de convivir con una persona así tan complicada. Pues sí, creo que ni modo, mi vida gira en cierta manera alrededor de él. Bueno, dice ahí su hijo, José, que la música, y si uno se pone a pensar, sí es cierto, además de que él vivía en un ambiente en el que estaban muchos personajes, como en su momento Alex Lora, Fito de la Parra, en fin, también en sus novelas hay un soundtrack, y lo mismo hay jazz que rock o rock and roll, y bueno, desde luego un gran soundtrack de música de concierto, música clásica. Ya más adelante exploraremos este lado melómano, pero no hay que dejar de lado que el ser un rockstar no implica necesariamente dedicarse a la música, claro. Y para muestra este botón. En esta época, ya lo comentábamos, Laura, de las contraculturas famosas. Claro. Hablamos hace 50 años la llegada del hombre a la luna, hace 50 años Gusto, Sí. pero ¿qué estaba pasando en otras artes? José Agustín, por ejemplo, en la literatura. Efectivamente. Y ya que estamos hablando, decía también José algo muy interesante, uno a veces hereda los pecados o las virtudes del padre por alguna u otra razón, para bien o para mal. Y en este recorrido y en esta celebración, no solo hablamos con José, hablamos con otro de sus hijos, Andrés, quien también así se refiere a esta relación padre-hijo de un ser, que ya lo decía él desde joven, era famoso y estaba en la enciclopedia. Digamos, casi como cualquier experiencia de hijo-padre, pero en cierto momento empiezas a darte cuenta que hay particularidades, ¿no? Que hay cosas muy distintas, que no hay en otras casas de los amigos, y fue ir descubriendo como ese gran personaje que fue para mí en ese momento. Y descubrir después también ya la parte literaria y la obra. Pero digamos, en esencia, pues como toda relación de padres e hijos, ¿no? Y de familia, más o menos las mismas dinámicas, más o menos los mismos problemas, más o menos las mismas alegrías, quizás magnificadas porque sí era un personaje, o es un personaje sumamente singular. Hablo de él en ese momento porque estaba en plena vitalidad y en su momento más creativo y más enloquecido quizás, y fue muy divertido, ¿no? Fue sumamente divertido, y le aprendí muchísimas cosas desde chiquito y hasta el día de hoy. Y con la lectura en particular, pues claro, él desde chicos nos empezó a leer libros, a contar historias, a narrar viejos mitos clásicos de viva voz, sus versiones, digámoslo así, y luego ya nos empezó a pasar libros y inculcar ese deseo y ese amor por la lectura. La reflexión sobre la literatura, sobre este amor por las letras, que ya lo decíamos, no solo se inculcó a las nuevas generaciones, a las generaciones contemporáneas que lo leyeron, sino también a sus hijos y a cualquier cantidad de alumnos que han seguido no solo su obra de novela, ya mencionamos hace ratito La tumba, sino también el ensayo y la profunda reflexión y el compromiso con la historia contemporánea. Y ahí tenemos, por ejemplo, los 2 tomos de la tragicomedia mexicana, que qué falta nos haría ahorita un tercero o un cuarto tomo. Efectivamente, es una crónica de la realidad contemporánea y de la realidad, digamos, desde los años 40, que uno podría decir, bueno, ya quedan lejos. No, porque somos hijos y somos herederos de todo lo que ocurrió en términos económicos, políticos y sociales, que es lo que narra José Agustín en esta serie de tragicomedias, en esta serie de libros.
Y a propósito de esto, y adentrándonos no solo a la sociología, vamos a adentrarnos también a la psique, de manera particular de su familia. Jesús Ramírez, ¿qué nos platica al respecto? Son tantas cosas que podría decir acerca de mi padre, José Agustín, pero primero que nada quisiera decir que pues él ha sido un hombre de familia, o sea, él toda la vida ha estado realmente con nosotros. Cuando yo era niño tengo los recuerdos de él pues comiendo todos los días y cenando con nosotros en el día a día. A veces llegaban algunos de sus amigos que esperaban encontrar que nuestra casa estuviera, no sé, rodeada de drogas inyectables o algo así. En realidad lo que había pues era un retrato de familia. No desayunaba con nosotros porque se despertaba muy tarde, porque su manera de escribir era en las noches, eso sí tenía. Y pues fundamentalmente era un escritor que transmitía mucho el amor por la literatura. A nosotros nos contaba cuentos todas las noches y era tan bueno en ese arte de contar las historias que recuerdo una vez que nos estaba contando alguna historia de mitología china o griega, y recuerdo que un alacrán se me subió por la pierna, pero la historia estaba tan buena que lo dejé pasar y el alacrán finalmente se desapareció. Yo nunca dije nada acerca de eso, hasta ahora lo estoy comentando. Y bueno, mi padre era una gente que escribía tanto que una vez tuvo la idea de que no podía escribir más. Tenía esto que le llaman en inglés el writer's block, ¿no? Sin embargo, nosotros revisamos sus cuadernos y mientras él tenía este bloqueo del escritor, había escrito como unas 1000 páginas, pero seguía con la idea de que estaba bloqueado. Entonces, para poder salir de ese bloqueo, escribió otra novela más que se convirtió en Ciudades Desiertas, que luego fue hecho en cine, con actuación de Gael García, una magnífica película que apareció como Me estás matando, Susana. Entonces, pues lo que nosotros aprendimos con mi padre fue ese amor tremendo por la literatura, el amor por la cultura, el amor por la música. Él todos los días estaba, digamos, completamente obsesionado por la música, pero además del rock, que por supuesto fue su pasión, y de manera muy específica los Rolling Stones, pero en realidad él amaba toda la música. O sea, lo mismo nos ponía son cubano, bolero, la guajira, ya que él estuvo mucho tiempo alfabetizando en Cuba, pero también nos ponía música clásica. Oímos mucho del canon clásico del siglo XIX, música experimental del siglo XX, jazz, blues, en realidad todos los géneros. De manera que pues vivir con él para nosotros siempre ha sido una aventura extraordinaria, ¿no? Es una persona extremadamente cálida, amorosa, pero también una persona con un gran vigor intelectual, y por esa razón quiero pues mandarle una felicitación por su cumpleaños, que es el motivo por el que ahora estamos hablando aquí. Y por lo que le rendimos homenaje, sin ser psiquiatra, Rafa, ni intentarlo, pero ahora que mencionaba a su hijo sobre la página en blanco, yo creo que debió ser muy difícil tener este éxito literario, haber escrito una novela que lo escribió a los 19 años, a los 20 ya estaba publicando, y con gran éxito, comentarios y crítica de gente de gran renombre, de críticos y críticas de gran renombre. Entonces, debió ser, yo creo que un momento difícil conforme fue creciendo. Él conocía bien el lenguaje de distintas partes de la Ciudad de México y en su libro lo reflejaba. Seguir siendo joven y seguir siendo vinculado con los jóvenes durante toda su vida, qué compromiso, ¿no? No, y además, como también refieres y apunta Jesús, no solo la crítica exterior, sino la autocrítica. Tenía más de 1000 hojas ya listas, claro, para ser publicadas, y decía, no, aquí falta algo. Qué duro, porque como empezó tan joven, ¿qué podía esperar? ¿Qué se exigía a sí mismo para poder llevar a este nivel la actividad literaria? Y aquí nada más hacer la pertinente fe de errata. Son 3 tragicomedias mexicanas, la última acaba ahí en los años 90, entonces nos ve el cuarto tomo, la 4ª tragicomedia mexicana. Y con esto ahora sí nos vamos a ir a una pausa, seguimos hablando de José Agustín, pero antes de la pausa queremos enviar nuestras condolencias a la familia y amigos de la escritora y periodista Thelma Nava, quien falleció este domingo a los 87 años de edad. Entre sus obras destacan El primer animal, Paisajes interiores y El libro de los territorios. Recordemos que en 1962 Thelma Nava fue reconocida con el premio de poesía Ramón López Velarde y en 1993 con la presea Rosario Castellanos. Vaya pues, un recuerdo a Thelma Nava. Un abrazo a sus familiares y amigos y nos vamos ahora sí a la pausa, Rafa. Volvemos.
Seguimos rindiendo homenaje a José Agustín a sus 75 años de nacimiento. Esperemos que nos esté viendo y le enviamos desde aquí un fuerte abrazo. Y reflexionábamos durante este corte cómo se sigue leyendo actualmente en muchas universidades, parte de los programas de estudio, sobre todo en las materias de historia, en literatura, respectivamente. En unos encontramos las tragicomedias o alguna de las tragicomedias, y en literatura sus obras más emblemáticas, como esta que ya escuchábamos, que también fue inclusive adaptada al cine bajo el título Me estás matando, Susana. Y ahora sí, regresamos a seguir recorriendo su casa en este trabajo que hicieron sus compañeros. Para ahora, Laura, ¿te parece bien? Ahora vamos a platicar con su hijo, que nos lleva a conocer el santuario intelectual de su padre. Imagínense la biblioteca de alguien que, además de ser un gran escritor, ha sido un amante de la literatura. Vamos a conocer este santuario. Hola, aquí estamos en el estudio de mi padre, don José Agustín. Aquí es donde él solía escribir por lo menos los libros que escribió a partir de mi nacimiento, por ahí del 75. Estamos hablando de después de este libro que está aquí. Se está haciendo tarde. Es una bonita edición con una portada que incluye un cuadro de mi tío Augusto Ramírez. Por aquí, si ustedes se asoman, hay una muestra de todos los intereses que eran múltiples y muy eclécticos de don José Agustín. Por aquí tenemos literatura rusa, que como ven están muy manoseados, porque los leía con pasión. Especialmente aquí tenemos a Dostoyevsky. Están ya deshaciéndose de tanto que los leía. Era su ídolo, desde luego, porque pues es el rudo de los rusos, y estuvo también en la cárcel. Él sí, en la cárcel, en serio, en Siberia. Sobre rock and roll, como él era pues amante de todo lo que es el rock and roll, solía siempre que iba a Estados Unidos comprarse su enciclopedia de rock and roll. Y cuando éramos chavitos nos leyó muchos libros. Esta es la edición original donde él nos leyó Las aventuras de Pinocho, de Collodi, la versión original. Todo esto lo condimentaba con, por ejemplo, cómics como Charlie Brown. Él amaba profundamente leer. Todo eso tiene la casi colección completa de este tipo de libros de cómics. Le gustaba esto. Aquí él conservaba pues la mayoría de las ediciones de los libros que escribió. Aquí tenemos viejas ediciones de La tumba. Esta es la más vieja, de hecho. Este es, por ejemplo, el guión que hizo con José Revueltas para El Apando, más experiencias que tienen que ver con su paso por la cárcel. Tenemos sus ensayos literarios que se han ido recopilando en muchos libros, como este, por ejemplo, sobre rock, cine y literatura, ¿no? Ha habido muchas ediciones de La tumba, ¿no? A lo largo de los años. Esta me parece una de las más bonitas, pero bueno, se ha editado aquí con la foto de Gustavo Sainz, ¿no? En realidad este es Gustavo Sainz, pero bueno, la pusieron porque se veían los chavos de la onda, ¿no? Lo de la onda, bueno, pues es una palabra que se usaba mucho, ¿no? Mi padre fue quien retomó pues el slang o el caló de las calles y de los barrios bajos que los hippies o que los chavos estaban usando, y entonces quizás al ponerla mucho en los libros, yo no sé si existió primero o después el cuento de mi padre que se llama ¿Cuál es la onda?, donde no sé si fue ya en respuesta a me están catalogando con este término, o si él escribió el cuento y basado quizás en eso fue que Margot Glantz dijo, pues le queda lo de la onda, ¿no? Y bueno, pues se quedó, ¿no? O sea, pegó. Bueno, por aquí tenemos la literatura mexicana. José Revueltas, uno de sus mentores espirituales y políticos, ¿no?
Por aquí está pues René Avilés Favila, que fue su compañero de la escuela y pues de la vida también. También Armando Ramírez. Por este lado, aquí está su propia correspondencia que hace poco organizaron, y artículos que él escribió, pero mi padre compraba toda clase de libros referentes a Jung, todo lo que él publicara o se publicara sobre él tenía que ser leído y influyó mucho su literatura. Bueno, a lo mejor se fijaron, o te fijaste, Rafa, también tú, que había muchos libros de Juan José Arreola. Y claro que esto tampoco es ninguna casualidad. José Agustín en reiteradas ocasiones ha dicho, él me enseñó a escribir, yo aprendí a escribir con él, leyéndolo, pero también estuvo en talleres literarios con él y pues al parecer era uno de sus alumnos directos. Y además también los guiños que hay, por ejemplo, en la recopilación de sus ensayos, La ventana indiscreta, haciendo referencia directa a una de las obras clásicas de la cinematografía de Alfred Hitchcock, y ahí también estas reflexiones de lo que estaba pasando, no solo en el mundo, no solo en México, no solo en la literatura, sino también en las bellas artes. Y ya escuchábamos ahí estos términos que entonces eran modernismos, neologismos, como decía, ¡ay, qué buena onda! Qué buena onda. Y se armó la ¿Qué onda. traes? Ajá. Aunque hay que decir que los autores circunscritos a esta onda no necesariamente están muy a favor o no estaban entonces muy a favor del término. Margot Glantz nos platica quién quizá pudo haber sido la autora intelectual del mismo. Vamos a ver. Ellos cambiaron mucho cuando yo publiqué Onda y Escritura, porque se molestaron mucho de que yo les había puesto como los honderos, ¿no? Que yo tomé justamente de un libro de Agustín, de cuentos, que se llama ¿Cuál es la onda? En donde la onda, es decir, ¿cuál es la onda? Empezaba a ser una especie como de jerga entre todos los jóvenes y que rescata a José Agustín y lo pone en un cuento, ¿no? Entonces se volvió como paradigmático. Bueno, ahí está la razón muy clara. Normalmente, es claro que hay movimientos que se autodefinen de cierta manera, pero muchas veces son los críticos que lo observan y encuentran por ahí alguna palabra que resulta pues muy sexy, como en este caso lo hizo Margot Glantz, ¿no? Seductora, como diría ¿Sí? Alex Grigelmo, la palabra seduce e identifica a un grupo, y ahora cuando pensamos en los neologismos y esos términos comunes, cómo se irá a consignar o a señalar a los autores contemporáneos, habrá que irlo vislumbrando ya a partir de esas palabras del habla común. Y a propósito de cómo impactó en futuras generaciones, no solo de lectores, sino también de otros escritores, Juan Villoro nos platica al respecto. José Agustín es un autor absolutamente decisivo para mí, porque el primer libro que verdaderamente leí por gusto fue De Perfil, cuando yo estaba en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, que es el momento en el que ocurre esa historia inolvidable de José Agustín. Aparte de eso, es un escritor que supo capturar para la cultura mexicana todos los estímulos de la contracultura que venían de la música de rock y de la concepción del mundo que acompañaba a la música de rock. También el uso extensivo de onomatopeyas, como se usaban en los cómics, de recursos cinematográficos parecidos al montaje, en fin, un diálogo entre cultura popular y literatura fue lo que estableció en novelas como Se está haciendo tarde o El rey se acerca a su templo. También es un autor de corte espiritual, muy cercano a las concepciones de Carl Gustav Jung, alguien que cree en elementos del inconsciente colectivo y que los ha plasmado en libros tan profundos como Cerca del fuego, la historia de un hombre que pierde la memoria de los últimos 6 años que ha vivido y tiene que hacer un aprendizaje de sí mismo, tiene que recuperar su propio destino y tiene que entenderse en un mundo que ya no es el suyo. Creo que la literatura de José Agustín, plena de sentido del humor, de gusto por el lenguaje coloquial, pero que nunca lo utiliza como un simple taquígrafo del habla, sino que lo reinventa, es una literatura enormemente vigorosa, de gran vitalidad. Pienso en una obra de teatro como Círculo Vicioso, que se trata de una noche en una celda. Se podría decir qué tiene de interesante y cómo puede ser apasionante una historia donde los personajes, por definición, no se pueden mover de ese lugar, ni pueden hacer otra cosa porque están una noche en una celda. Es una de las historias más impresionantes de la dramaturgia mexicana
círculo vicioso. O, por ejemplo, una persecución en coches que dura casi 40 páginas en la novela, se está haciendo tarde, y esta persecución trepidante creo que es uno de los grandes momentos de intensidad de la literatura, en donde los personajes no están haciendo otra cosa que hablar. Y es que José Agustín es el gran mago del habla, el mago de la literatura oral reconvertida en gran literatura. Entonces, ahora que cumple 75 años, creo que debemos celebrar a este autor al que tanto le debemos, y en especial pues yo le debo toda mi trayectoria, porque gracias a él descubrí la literatura y no sería nada de lo que soy si no hubiera sido por el impulso original de ese libro que jamás olvidaré, De perfil, de José Agustín. Pues también el homenaje de Juan Villoro a José Agustín. Que hablen así, que te digan el mago de la literatura, yo creo que, y más viniendo de Juan Villoro, tiene un significado muy, muy fuerte, muy grande, pero no solo José Agustín, y ya lo comenta también Juan Villoro, esta manera de conectar con los jóvenes por el lenguaje coloquial, por la manera del habla que se identifica no solo un estatus social, sino también a una generación, y de esto nos platica a continuación Gerardo de la Torre. Creo que José Agustín tomó muy bien dos cosas. Por un lado, el lenguaje de los chamacos medio bien que éramos los de la Narvarte, y digo medio bien porque no éramos muy adinerados, pero sí éramos clase medieros, y del otro lado los muchachos de la Buenos Aires. Y los dos lenguajes están expresados, y sobre todo están expresados los problemas de la juventud. Comienza pues con La tumba, que le gusta mucho a Arriola. Arriola la publica en una primera edición en Ediciones Mester, y de ahí se arranca. Luego viene De perfil, luego viene Final en Laguna, que para mí es una de sus grandes novelas, que sobre todo ya no es nada más el lenguaje de los chavos, sino está en el ritmo, la estructura, la visión del mundo que hay en estas cosas, y una visión del mundo siempre favorable a los jóvenes, o siempre favorable, aunque a veces crítica de los jóvenes, ¿no? Y luego vienen todas sus aventuras en el cine y demás, y en la vida. Yo creo que hasta el día de hoy hay otras gentes que han señalado también que la influencia de José Agustín fue determinante, que aprendieron que se podían usar las palabras de los jóvenes en la literatura, que era romper con el lenguaje serio, formal, anquilosado en momentos, y entre ellos, por ejemplo, Juan Villoro, que fue una gran influencia para él. De hecho, creo que por ahí dijo alguna vez que él comenzó a escribir bajo la influencia de los libros de José Agustín. Y así creo que hasta la fecha los jóvenes lo siguen leyendo y siguen atendiendo a su manera de escribir para tratar de expresar su mundo. Y el gusto por el béisbol que también comparte con Gerardo de la Torre, ¿no? En efecto, y esta manera de entender el mundo a través del lenguaje nos lleva no solo a formar lectores, sino también a comprometer a las nuevas generaciones con su tiempo, con su historia, con la manera de pensar y entender lo que se está viviendo. Y regresamos con Margot Glantz, quien también reflexionó al respecto. Y sobre todo también creo que fue muy importante el hecho de que cambió totalmente la relación de los jóvenes con la historia y con el lenguaje. Es decir, hubo un lenguaje mucho más desenfadado, mucho más inmediato, mucho menos erudito, mucho menos empaquetado, mucho más un idioma oral, ¿no? Que fue una cosa muy importante, y al mismo tiempo se abandonaron los temas épicos, históricos, que todavía funcionaban en los años 50. Bueno, algo que respecto a esto que dijo en algún momento Ramón Xirau, es que por un lado sí era asombrosa la precocidad de José Agustín, pero por otro lado no solamente era el retomar este lenguaje, sino hacerlo de una manera literariamente muy, muy valiosa. Muy impactante a las nuevas generaciones, que hasta el propio José Agustín sorprendió al verse tan joven, con ese éxito y con ese impacto, vamos a ponerlo en términos mediáticos, lo que respecta a la imprenta de la literatura entonces, años 50, años 60, pues sí se vuelve un referente y algo que también es a la vez una responsabilidad muy grande para un escritor. Y ahora vamos a seguir hablando de estos 75 años, pero antes nos vamos a hacer una pausa y les queremos recordar que al terminar de Noticias 22, Javier Aranda Luna los espera en Debate 22, que conversará con Paco Ignacio Taibo sobre sus siguientes proyectos al frente del Fondo de Cultura Económica. No se lo pierdan, terminando Noticias 22. Y por lo pronto nos vamos a una brevísima pausa, sigan con nosotros.
Seguimos rindiendo homenaje a José Agustín a 75 años de su nacimiento. Él fue o es sobrino del autor de la popular canción Por los Caminos del Sur. José Agustín tuvo desde siempre una pasión descomunal por la música que ya comentábamos hace un momento. Particularmente le toca la era de la explosión del rock y del rock and roll que llega a su vida en un momento de juventud, de efervescencia, y de su vena melómana nos platica su hijo, José Ramírez. Pues la vieja tornamesa de mi padre todavía suena. Y de vez en cuando, a veces en una fecha especial, su cumpleaños, una Navidad o algo, nos ponemos a sacar algunos discos acetatos. Tiene unos chiquitos de esos que eran de 45 revoluciones, creo, y ahí tiene joyas, ¿no? También muy raras, dignas de explorarse. Esto es todo el ritual que se hacía para tocar un disco acetato, que ahora ya pues ya no se hace, ¿no? Hoy en día todo es YouTube. Esta canción la compuso John Lennon, pero la canta Ringo Starr, y se llama I Am the Greatest, soy el más grande. El órgano lo toca Billy Preston y la guitarra es de George Harrison. En sí, el único que no estaba, pues era Paul McCartney, ¿no? Había sido eliminado ahí por elemento gacho, pero pues aquí estaba toda la magia de los Beatles todavía en este ejemplar. Mi padre solía hacer esto, poner sus discos y subirle de volumen muchísimo, así hasta que brincábamos todos. Y decíamos, ¿qué no se le revientan los oídos? Podía hacer esto a cualquier hora. Hasta la medianoche, si uno gustaba, podía estar escuchando sus discos. Recuerdo que llegara cargado de música, ¿no? De otros países, con una maleta así llena de discos que había traficado, ¿no? Porque no era permitido traer tantos discos, pero él pues llevaba una maleta vacía en especial para eso, ¿no? Y regresaba después de visitar todas las tiendas de discos de Europa o Estados Unidos, pues cargado con estas maravillas, si me permiten el término, para mi gusto, sí son. Por allá teníamos la música clásica, otra de sus grandes pasiones, desde Beethoven y Schubert, eso es lo que más le gustaba, pero pues hay de todo por ahí, hasta Philip Glass, etcétera, etcétera. Ah, sí lo dio. Pues ahí está. Es una canción arquetípica, güey. Se llama un matiz más blanco de palidez. ¿Más música? Ok. Bueno, no, imagínense, además clasificada siempre con un enorme orden, desde los discos de acetato hasta los CDs, para poderla disfrutar de una mejor manera en ese refugio en Cuautla. Y siempre la mejor disposición, como ya lo veíamos en este último clip, de compartirlo con todos y sobre todo con toda una generación que estaba viviendo cambios que marcarían el mundo, como también lo recuerda su hijo Andrés. Él mismo lo ha dicho muchas veces y muchos críticos, amigos, escritores lo reconocen y lo saben. Digamos, irrumpe con otro estilo y con otra manera de ver las cosas que va muy de acuerdo a la época en la que le toca vivir, ¿no? Él es como de alguna manera es un abanderado de esa generación que está cambiando el mundo en ese momento, ¿no? Pues sí, un momento convulso, ya lo decías hace rato, Rafa, se están cumpliendo ahora 50 años de la llegada del hombre a la luna, de Woodstock. En fin, cuando pensamos en aquellos años 60, cuando se están publicando estas novelas, cuando los jóvenes están descubriendo que son jóvenes, que ya existe un segmento de la población bien identificado desde el punto de vista social y político y que es activo, bueno, pues resulta que ahí está
José Agustín para decirle a los jovencillos, a las jóvenes de aquella época, en los libros que se han mencionado, De perfil en la tumba, en Ciudades desiertas, que también hay una parte importante que se dirige a las mujeres que son capaces de autodeterminarse, tomar decisiones y también ser rebeldes, que lo pueden ser. Bueno, pues vamos a seguir platicando, Rafa, de ello, gracias a los comentarios que tenemos ahora de José Luis Martínez. José Agustín es uno de los grandes renovadores e impulsores de la literatura mexicana. Él cambia completamente la forma en que uno puede acercarse a los jóvenes, él siendo un joven, utilizando un lenguaje absolutamente desenfadado, de moda, subversivo para la época. También su incorporación de todos los elementos de la cultura popular, entre ellos sobre todo el rock, el cine, también la incorporación de sustancias como la marihuana, el LSD. En fin, José Agustín forma parte de este grupo que fue denominado por Margot Glantz literatura de la onda. Sin embargo, él destaca por encima de todos los demás por su trabajo en la literatura, pero también en el cine, en la televisión. Llega a participar en la televisión José Agustín, en el análisis político. Creo que es uno de nuestros intelectuales, uno de nuestros artistas más completos. Es un privilegio verdaderamente haber sido su lector desde muy joven. A mí me gustaría hacer énfasis en lo que dice Jesús y subrayar el cariz periodístico que tiene toda la obra de José Agustín, no solo sus ensayos, no solo sus críticas, sino también sus novelas, porque nos permiten entender, como si fuera un documental, lo que ha pasado, lo que pasó, y también abrazar el presente de una manera muy lúcida, como todo buen periodista. Efectivamente, y ahora que se ha estado repasando estos momentos sociales, también la parte de la sexualidad de los jóvenes se explora en sus novelas. Y yo creo que eso fue una revelación para las primeras generaciones que empezaron a leerlo y que dijeron, bueno, aquí se está diciendo cosas que yo también estoy sintiendo y que yo también estoy experimentando y que tengo ambivalencia a veces porque sí hay conflictos o situaciones morales en los personajes por tener relaciones siendo muy, muy jovencitos o tener relaciones con gente que en teoría estaría prohibida o con mujeres mayores, en fin. Esto lo plantea José Agustín de tal manera que además de la exploración literaria también ahí está un statement o una declaración importante sobre lo que pasaba en ese momento por las mentes y por los cuerpos de los jóvenes que estaban despertando. Y que de alguna manera viene a reforzar su vigencia hoy en el siglo XXI, pleno 2019. ¿Y qué te parece si a propósito de esta vigencia escuchamos ahora qué nos comparte Humberto Musacchio a propósito de estos 75 años de José Agustín? José Agustín es un muy buen escritor, muy leído, sus libros se han vendido muy bien afortunadamente. José Agustín es un hombre querido no solo por su generación, por mi generación, sino por varias generaciones. Es sorprendente cómo los jóvenes de hoy lo siguen leyendo con el mismo interés que los que éramos jóvenes hace 50 años. José Agustín tiene varias cualidades. Su literatura, por ejemplo, recoge el lenguaje de los jóvenes, pero no lo transcribe tal cual. Hay un cuidadoso, muy inteligente proceso de reelaboración de ese lenguaje que parece que es como si habláramos. Incluso hubo quien le dijo que escribía como se hablaba. No es exactamente eso. Hay un proceso de elaboración literaria muy cuidadoso, muy afinado, y el resultado, pues creo que está a la vista. José Agustín, pues, es un gran escritor, lo queremos mucho los miembros de muchas generaciones, pero además José Agustín es un símbolo de la rebeldía juvenil y me parece que eso lo pone por encima de todo. Bueno, tú decías, Rafa, la parte periodística en el sentido de recoger la realidad, reinterpretarla y presentarla, ya sea en narrativa o en escritos de carácter más histórico, pero hay otras facetas. Ya hemos hablado de la musical, ya hemos hablado de la literaria y ahora vamos a hablar, ya también se ha esbozado desde esos ensayos recopilados en el título de La Ventana Indiscreta, de su pasión por el cine, de lo cual nos platicó también Iván Ríos. José Agustín creó una nueva forma de narrar en los años 60 en la literatura mexicana.
Incorporó los neologismos, incorporó la música en sus novelas, le dio voz a una generación emergente, esta generación que venía arrastrando algunas deudas culturales, literarias, como las de los beatnik en Estados Unidos. Un poco era parte de esos lectores. Yo me quedo con La tumba, su primera novela, esta historia de Gabriel Guía, el personaje que anda perdido un poco en la nube de la adolescencia, el tránsito de la adolescencia, la juventud. Me quedo con De perfil, la gran novela que me recuerda a Holden Caulfield, el guardián entre el centeno. Y por supuesto también no podemos olvidar sus cuentos como El rey se acerca a su templo, o su libro de ensayos históricos, La tragicomedia mexicana, que abarca de 1940 a 1994, en ese estilo peculiar de José Agustín de contarnos la historia, de desmitificar a ciertos personajes, a ciertos héroes que ahora sí que el oficialismo ha patentado. Dirigió películas, fue guionista, escribió 5 de fresa y 1 de chocolate, dirigió Ya sé quién eres, te he estado observando, trabajó con José Revueltas en el guión de La Pando, su novela homónima, la novela homónima de Revueltas. Y bueno, qué decir de sus últimas incursiones, digamos, en cine, que fue en los años 80, Amor a la vuelta de la esquina, que escribe con Alberto Cortés, y también participa en el guión de Ciudad de Ciegos, y bueno, no olvidemos que el gran acierto literario de José Agustín fue Ciudades Desiertas, su novela de los años 80, donde derrumba al machismo en México, lo hace trizas, tira por completo el mito de la mujer sumisa, de la mujer abnegada, de la mujer fiel, y por el contrario exalta a esa masculinidad, a esa forma de amar tan masculina que tiene que pasar por superar los celos, superar el dominio de pareja. No me gustó mucho la película de Schneider, pero creo que Ciudades Desiertas es una novela fundamental de la literatura mexicana del siglo XX. Pues olvidarme. No, pues no. ¿Por qué no? Porque te quiero, pendeja. Bueno, pues una novela que ahí la vieron ya llevada a la cinematografía, que no es ninguna comedia, como sonaría cuando escuchamos Me estás matando, Susana, pareciera. Tiene planteamientos muy, muy profundos con la relación de una mujer que decide dejar al marido y que la persigue y que le confiesa y que se entera de los cuernos infidelidad que le pone. Y ahí se tejen relaciones muy interesantes. Y bueno, perdón, rápidamente lo de 5 de fresa y 1 de chocolate, ¿o cuántos eran? Bueno, sí, 5 de fresa y 1 de chocolate. Esta película con Angélica María, Fernando Luján, muy joven, Juan Ferrara, jovencísimo, que después serían actores reconocidos en cine, en televisión, en teatro también, pues de una manera quizá todavía con ese sentido de los años 60, que a lo mejor ahora nos parece un tanto dulce o un tanto ingenuo, planteaba también la rebeldía de esta joven que es la líder de una banda de transgresores que no llegan tampoco al crimen, pero que sí tienen ese sentido de liberación. Ahí está pues la reflexión, y sería motivo y pretexto suficiente para revisar toda la filmografía de aquella época para constatar lo que bien señalas, y este eterno dilema de equiparar un libro con una película, siempre alguna nos quedará a deber. Vamos a hacer una brevísima pausa, seguimos celebrando los 75 años de José Agustín aquí en Noticias 22. Esta noche estamos dedicando Noticias 22 a celebrar los 75 años de José Agustín, autor fundamental de la literatura mexicana del siglo XX, creador de obras como La tumba, como Tragicomedia mexicana, y ahora también vamos a escuchar lo que nos dice a propósito de su legado Rosa Beltrán. José Agustín es nuestro eterno joven en la literatura. Con los años que cumple ahora,
desde La tumba, pasando por De perfil, hasta el resto de su obra, siempre será una literatura que nos hace sentir jóvenes, pero que además rejuveneció la forma de escribir y de hablar en este país. Introdujo temas que no existían antes de su obra, como el rock, como las drogas, como la insatisfacción de los jóvenes, pero no solo temáticamente, la forma en la que está escrita, una obra, toda ella, que es siempre experimental, siempre erudita a su manera. La forma en la que está escrita, por ejemplo, Se está haciendo tarde, Final en Laguna, garantiza que no va a envejecer nunca. Felicito enormemente a José Agustín en estos sus 75 años. Sí, bien dicho, el eterno joven, el enfant terrible, podríamos decir, de la literatura mexicana. Ahora tenemos un comentario de Fabricio Mejía Madrid. En estos 75 años de legado de José Agustín, pues tenemos un José Agustín, por un lado, digamos, el escritor de Se está haciendo tarde, una de las novelas más originales de la literatura latinoamericana, que es una búsqueda interior de un grupo de chavos que van con distintas expectativas a la experiencia mística de la bahía de Acapulco, la experiencia con los hongos. Por un lado, digamos, esa novela que quiebra la literatura mexicana, que Se está haciendo tarde. Por otro lado, otro tipo de novelas como Ciudades desiertas, que aborda la relación de una pareja, Arma Blanca, que es interesantísima novela sobre el 68 a través de un restaurantero que tiene que esconder al amante de su exmujer en el restaurante y entonces entra a la vida política así, a las manifestaciones. Pero por otro lado también el José Agustín que antologa, por ejemplo, los cuentos de José Revueltas, en el cine, por ejemplo, adapta El Apando para la película, y después hace, junto con Vicente Leñero, una serie de adaptaciones de películas, de guiones, cuyo, digamos, desenlace más famoso es que no se hicieron, ¿no? Por ejemplo, con Vicente Leñero, José Agustín y El Gabo hacen la adaptación de Bajo el volcán de Malcolm Lowry, que finalmente pierden los derechos y la acaba haciendo John Huston. En realidad, digamos, la relación que tiene José Agustín con otros medios distintos al libro se ve, digamos, en los programas de televisión que hizo junto con Alfonso Arau y Jodorowsky en el Canal 4, ¿no? Se ve también en toda la relación que tuvo con el cine. José Agustín es uno de nuestros pocos escritores comprometidos, no a nivel político, que sí lo es, no solamente a nivel político, sino al nivel de tratar de asimilar en la literatura todos los medios de comunicación, todos nuestros lenguajes, incluso el silencio, ¿no? En Se está haciendo tarde hay descripciones, por ejemplo, sobre el sol, que en realidad son para llenar el silencio de un viaje místico, ¿no? Y este viaje que estamos dedicando a José Agustín tiene otra estación, Rafa. Vamos a ponerle broche de oro con el testimonio de Margarita Bermúdez, su musa por más de medio siglo. Conocí a Agustín en la prepa, sí, conocí a Agustín en la prepa, en el patio de la prepa. Y fue muy, muy especial porque yo vi un hombre con unos lentes oscuros, así como muy enigmático, ¿no? Yo dije, ¿quién será este muchacho, no? O sea, ¿quién será este muchacho que me causa tantas cosas? Fue un gran encuentro, ¿sabes? Porque sin duda él influyó en que yo leyera determinadas cosas, ¿no? Porque pues yo apenas tenía 16 años, ¿no? Y ya empezaba yo a leer a François Sagan, ¿ves? Y todo ese fue el punto de contacto, ¿no? Ya él me empezó a platicar de los poetas malditos, ¿no? De Baudelaire, de Verlaine. Pues yo creo que desde un principio estaba ya él dedicado a eso, ¿ves? Su papá le preguntó, oye, ¿pero tú a qué te vas a dedicar, no?
Y él dijo, pues yo voy a ser escritor, papá, ¿no? Eso tenía él 16 años. Y le dijo, pero ¿y qué, la gente vive de eso? Porque su papá era piloto, ¿ves? Le dijo, ¿y qué, la gente vive de eso? Y sí, pues sí, de lo que ellos viven, yo voy a vivir. Pues era un hombre muy ¿cómo diría? Muy inquieto, ¿no? Muy, hasta cierto punto ansioso, ¿no? Entonces fue una gran, pues no sé, fue un recorrido, ¿no? De estar viendo todo lo que hacía. De perfil fue una gran cosa, porque para él fue así como, pues sí, como un darse cuenta que sí la hacía, ¿no? Fue como a los 5 años de casados que él ingresó a la cárcel. Sí, todavía no teníamos hijos nosotros. Más, como 8 años y ingresó a la cárcel. Fue muy duro eso. Pero pues él lo tomó así como, ¿qué te diré? Como una beca para escribir. Pero sí fue muy, muy bonito verlo escribir allí, ¿ves? O sea, fue ver a un hombre que no se desbarataba, ¿me entiendes? Que no se desbarataba, que seguía en pie, ¿no? No necesito una chica que me quiera, no necesito una chica que me adore, que no tengo yo ningún amor así, lo quiero mucho, mucho amor. En la cárcel encerrado yo estuve, por rebelde me encerraron esa vez. Fue una época de encontrar, ¿no? De encontrar eso que andábamos buscando, ¿no? O sea, el meollo del asunto, ¿no? Pues de la filosofía, de la literatura que se enfocaba en que no nos dieran ya todo así como ya hecho, ¿no? Sino que nosotros teníamos que contribuir a ese conocimiento, ¿no? Y éramos parte de algo muy valioso, ¿no? Entonces somos parte de algo muy valioso que se necesita todavía profundizar más, ¿no? Mis hijos también creo que lo disfrutaron mucho, aunque también vieron su lado oscuro, ¿no? Su lado oscuro pero más que nada siento que esa riqueza, ¿me entiendes? Incluso todavía no la acaban de asimilar, ¿sí? Porque es demasiada. Y él actualmente quisiera escribir, ¿sabes? Porque el otro día dijo, oye, es que fíjate que no he escrito nada, ¿no? No he escrito nada, el día de ayer no escribí nada, ¿no? O sea, entonces, pues sí estaría un poco preocupado, inconscientemente está preocupado, ¿no? Pero pues, ¿qué le vamos a hacer, no? O sea, él se conserva, haz de cuenta, así como diciendo, yo todavía la hago, ¿no? O sea, yo todavía la hago, ¿no? O sea, tengo que hacerla, ¿no? O sea, no se deja caer, ¿no? No se deja caer, pues no se achica, ¿no? O sea, porque pues una mente así tan brillante, o sea, como aquella película que se llamaba Una mente brillante, pues no se opaca fácilmente. Con esta idea yo creo que nos quedamos una mente, un corazón, una pluma que seguirá brillando. Y vaya desde aquí un abrazo a don José Agustín y agradecemos y reiteramos el trabajo que hicieron Guadalupe Alonso, Olín Buendía y Armando López, rescatando estos testimonios. Por ahí también se encontraron al maestro José Agustín y este programa con el que también rendimos un tributo y celebramos sus 75 años de vida y la invitación a todos a leer a ya lo decíamos, un escritor fundamental del siglo XX mexicano. Efectivamente, a cuya literatura nunca envejecerá. Y nos vamos a despedir, Rafa, con un fragmento muy, muy especial que se ha recuperado de un programa que hizo José Agustín con su esposa en el INA. Así es. O para el INA. Un recorrido hacia la zona arqueológica de Xochicalco en 1998. Con eso los dejamos, celebrando así el legado de este escritor y agradeciendo el favor de su compañía y recordándoles que tenemos una cita mañana aquí en Noticias 22. Muy buenas noches.